responde a las preguntas que nos formulan para la actividad número 12 de la materia de responsabilidad social y práctica de vida. Yo soy Maybe Angélica Barragán Callejas, estudiante de Administración en Salud Ocupacional, cuarto semestre, y de la sede Bosa Sur Sauces. La primera pregunta es: ¿qué cosa pensaba de la práctica antes de realizarla y qué piensa ahora? Sinceramente no tenía muchas expectativas respecto a la práctica y el trabajo como tal, porque hubo desentendimientos en el curso, no en mi grupo de trabajo, sino en el curso, o sea, con las personas del curso como tal. Yo pensaba que de pronto se iba a dar para que estuviera un poco desorganizada la actividad antes de realizarla, ¿no? Entonces por eso mis expectativas no eran muy altas. Los anfitriones no gestionaron y no dieron las mejores respuestas de la mejor forma, pero por ejemplo hubo personas de mi grupo y de otro grupo que se hicieron gestión en el barrio correspondiente y eso ayudó mucho a que la actividad finalmente se diera de una forma eh, exitosa, podría decir yo. Eh, ¿Qué pienso ahora? Que fue muy fructuosa, que contribuyó. Me gustan los animales, la vacunación de perros fue un buen mensaje para mi interior. Eh, pero pues la actividad de mis compañeros que hicieron con los niños me llegó también mucho al corazón porque fue una actividad muy bonita y es muy bonito y es muy agradable ver que niños de escasos recursos están teniendo una sonrisa o un momento agradable y de felicidad gracias a nosotros los estudiantes. Eso es lo que pienso ahora de la práctica. Sí se puede hacer obras sociales en pro del bienestar de otros y sin esperar nada a cambio. La otra pregunta es: ¿cuáles fueron las tres cosas fundamentales que le aportaron a la organización? Bueno, no es muy clara. A la organización de la actividad como tal, las tres cosas claves, pues el empeño, las ganas y la tercera podría ser el trabajo en equipo. Dos aprendizajes, mencione dos aprendizajes que le quedaron de la práctica y por qué los considera como tal. El primer aprendizaje, como ya les dije, es que se pueden hacer obras en pro del beneficio de los demás sin esperar nada a cambio. Y el segundo aprendizaje es que nosotros tenemos que ver más allá de la situación de la que nosotros estamos viviendo. A veces nosotros, o yo por ejemplo, reniego de la situación actual de mi vida, pero no me doy cuenta de que hay personas en peores condiciones. Porque si bien es muy cierto que el barrio donde estuvimos es pobre, tiene unas condiciones difíciles. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron en el desarrollo de la eh, acción socialmente responsable y cómo podrían ser evitadas en futura acción? A mí me parece que el principal problema fue el problema como de que no nos garantizaron la seguridad pertinente. Nosotros teníamos que grabar videos, tomar fotos y demás, pero yo personalmente no sentí el acompañamiento directo de la universidad en términos de seguridad. Es decir, si a nosotros nos hubiera pasado algo en esas visitas a esos barrios, o si se nos hubieran robado la cámara o el celular, muy probablemente la universidad no nos hubiera pues ayudado, no nos hubiera respondido con estos temas, ¿no?
nosotros como grupo teníamos que gestionar el día de la actividad con la policía, pero en los otros días no hubo como el acompañamiento y la seguridad pertinente. No sabíamos si nos podía llegar a pasar algo o no. Claro, andábamos con las prevenciones del caso, pero de todas maneras yo considero que como problemática o más como solución, la universidad debería hacer un acompañamiento más detallado a los estudiantes, un verdadero acompañamiento a los estudiantes. La metodología pues ya la establecerán las eh, personas implicadas de la parte administrativa dentro de la universidad. Y la última pregunta es, ¿qué le aporta esto a su proceso de formación profesional? Yo pienso que le aportó mucho. Antes de ser profesionales, nosotros debemos ser personas, debemos ser humanos. Cuando una persona se hace grande, exitosa, lo primero, el primer valor que debe tener consigo es el valor de la humildad. Eso le contribuyó esta práctica a mi formación profesional, que yo debo ser una profesional, pero una profesional humilde y que nunca debemos olvidar de dónde venimos. Fue un gran aporte para mi vida profesional, como estudiante y personal, porque volviendo al tema de los niños, hay niños que no están bien y yo soy mamá y el tema de los niños me toca el alma y me hace pensar que como mamá de mi hijo tengo que garantizar y asegurar que hacer todo lo posible porque mi hijo esté bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es John Francisco León. Voy a socializar sobre la actividad que nos mandó la profesora de responsabilidad social acerca de la toma del barrio. La profesora nos pregunta qué cosa pensaba de la práctica antes de realizarla y qué piensa ahora. Pues pensaba antes de realizarla eh, cómo hacer cómo ir a llegar a la gente al barrio, cómo ir a hablar a una junta de acción comunal, que nunca lo había hecho, y cómo nos iba, o sea, qué dificultades íbamos a tener en el camino para hacer lo que hicimos en esa actividad de la toma del barrio. Y lo que pienso ahora es que aprendí mucho durante todo el proceso y aprendí a manejar ciertos tipos de carácter en un barrio que era totalmente desconocido y un nivel social pues que uno no está, o sea, por lo menos personalmente no estoy acostumbrado a estar pues en, digamos, en esas clases de barrios, sin discriminar a la gente que está ahí, porque muchas veces uno las ve que de pronto que son zorreros, recicladores, entonces uno piensa que es el ladrón y no es así. Eso, lo que yo aprendí fue eso, que uno a veces se deja hallar por las apariencias y resulta que esas personas tienen muchos valores y mucho que aportar en una comunidad. La segunda pregunta que nos dice la profesora es, ¿cuáles fueron las tres cosas fundamentales que le aportaron a la organización? Pues en mi opinión, una de ellas es el trabajo en equipo, debido a que conformamos un equipo con personas que en mi caso, en mi grupo, nunca habíamos tenido así, o sea, trabajos durante lo que llamamos de la carrera y conocimos nuestros diferentes personalidades y tuvimos un buen equipo de trabajo. De, eh, dependiendo de pronto, o dependiendo no, de pronto las dificultades que se presentaron, como
la comunicación o de pronto que todos no vivíamos en las mismas zonas, más retirados y eso, por eso nos pudimos conformar un buen grupo de trabajo, ya que nos dimos a la tarea de, de qué, de hacer ideas para desarrollar este proyecto que al final nos salió, pues creo, a mi parecer muy bien. El otro concepto que me pareció bien fue lo que hablaba, lo de la comunicación con los integrantes del grupo. Y el tercero, pues el liderazgo que tuvo cada uno de los integrantes de mi grupo para aportar ideas que conllevaban a un buen final del proyecto. Bueno, la tercera pregunta que nos menciona la profesora es: mencione dos aprendizajes que le dejaron a la práctica. ¿Por qué considera como tal? Entonces, pues a mi parecer el aprendizaje es significativo porque es una experiencia personal la cual o sea, me aportó a mí en lo personal a la sensibilización mía hacia los problemas de los demás, sabiendo que nunca, gracias a Dios, nunca he tenido problemas económicos como las que uno puede evidenciar en la toma del barrio, que hay personas que sí tienen dificultades económicas y dificultades sociales. Entonces eso fue uno de los aprendizajes que yo tuve personal. Y el otro aprendizaje fue de construcción de un proyecto que al principio no sabíamos nada y al pasar del tiempo fue tomando una estructura que llevó a una meta que fue la toma al barrio y el desarrollo de todo el proyecto en el mismo barrio. La cuarta pregunta es: ¿cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron en el desarrollo, en la acción socialmente responsable y cómo podrían ser evitadas en futuras acciones? Entonces, pues a mi parecer, pues las dificultades que se nos presentaron fue en la primera investigación que hicimos al barrio Clarelandia, que es un barrio que está en Bosa y en esa toma había muchos personajes, individuos de pandillas y la inseguridad que se puede presentar a un grupo que uno llegue a un barrio que uno no conozca, o sea, nos pueden robar o nos pueden hacer algo a la integridad física pues, de los integrantes del grupo. Eso fue las dificultades que yo puedo resaltar más en la parte de seguridad. Y pues a futuro se puede considerar que de pronto esa clase de actividades las podamos realizar en los mismos barrios de los mismos estudiantes, ya que uno conoce cómo es su barrio, qué dificultades tienen y la parte de seguridad es más factible porque ya a uno lo conocen donde a uno habita continuamente. Eh, Muchas gracias. La otra pregunta: ¿qué les aportó el proceso a su formación profesional? Pues a mi parecer, pues a mi formación personal me enseñó, como lo había dicho anteriormente, a hacer una planeación de un proyecto, a organizar personal, a tener ideas y esas ideas desarrollarlas a paso para llegar a una meta o a una conclusión de un proyecto pues tan bonito como el que se pudo hacer en esta materia. De todas formas estoy muy agradecido con mis compañeros, con el grupo de trabajo que yo tuve, que a veces pues por problemas de pronto de horarios o de trabajo no pude de pronto estar en contacto con ellos, pero cada uno de nosotros aportamos para que el proyecto se desarrollara y se cumpliera con las metas establecidas. Gracias por todo y felicitar a mis compañeros por todo lo que hicimos.